Muy buenas tardes a mis estudiantes de cuarto medio A y cuarto medio B del Colegio San Agustín de Concepción. Y les doy la bienvenida a este último tutorial vinculado, relacionado con vocabulario contextual. Y en este tutorial voy a exponer brevemente acerca de los morfemas y cómo estas unidades mínimas pueden contribuir enormemente a la resolución de un ejercicio de vocabulario contextual de PSU. Así como en la sesión anterior aprendimos, ¿cierto?, que el manejo de la sinonimia, la polisemia y otras relaciones de significado puede ser de gran utilidad. Bueno, aquí hay otra estrategia que puede ser de utilidad y que consiste en poner en práctica el conocimiento morfológico, o más bien poner en práctica el conocimiento de la estructura de las palabras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta presentación, que está disponible en el aula, junto con otros dos materiales teóricos, tiene como fin orientarlos a ustedes en este punto, orientarlos en este campo, y que conozcan un poco más en profundidad lo que son los morfemas. Si nosotros observamos el sistema lingüístico, nos vamos a dar cuenta que los morfemas se ubican en una posición intermedia hacia abajo, entre los grafemas y las palabras. ¿Qué significa esto? De que el morfema está en una posición superior al grafema. ¿De qué manera? Simple. Mientras grafema, fonema son unidades sin significado, el morfema es conocido como la unidad mínima con significado. Es decir, que aporta o contribuye al significado de una unidad mayor, como es el caso de la palabra. Es decir, la presencia de algún elemento morfemático puede modificar el sentido o el alcance de una palabra, especialmente en función de su raíz o lexema. Hacia allá vamos a apuntar nosotros con el estudio de los morfemas. Y los morfemas, nosotros podemos asociar los morfemas con la disciplina denominada morfología. Y la morfología, ¿cierto?, es una de las ramas de la gramática y que tiene como objeto de estudio la palabra. Hacia allá es donde apunta, ¿cierto?, la morfología. Por lo tanto, estudia la palabra, pero no la estudia desde la perspectiva que nosotros lo hicimos en la sesión anterior. Nosotros la semana pasada trabajamos sobre la base de las relaciones de significado. Y ahí trabajamos, ¿cierto?, con una disciplina denominada semántica, que es el estudio del significado. Acá estamos en morfología, que tiene que ver con la estructura y la composición de las palabras. Ese es el objeto de estudio que tiene la morfología. Por lo tanto, nuestro foco siguen siendo las palabras, pero esta vez desde la estructura y la composición de estas. Así, nosotros podemos distinguir tres clases de morfemas. ¿Ok? Todas ellas con un elemento en particular, que es el ser unidades significativas o portadoras de significado, y obviamente, algo que es importantísimo señalar, unidades que no pueden ser descompuestas, por algo son unidades mínimas. No las puedo segmentar. Si yo segmento un morfema, simplemente voy a obtener una serie de fonemas aislados. Y eso no correspondería a un morfema propiamente tal. ¿Ok? Los morfemas son elementos fijos que se van anclando y se van articulando para dar forma y estructura a las palabras. Así se pueden distinguir tres unidades mínimas. Podemos distinguir las unidades con significado léxico, también conocidas como lexemas o raíces, los denominados, ¿cierto?, morfemas con significado gramatical, conocidos simplemente bajo la etiqueta de morfema. Y por último, los denominados morfemas derivativos, que permiten crear palabras derivadas a partir de unidades primitivas. Estos tres los voy a analizar brevemente a continuación. Cuando hablamos de un lexema o de un morfema con significado léxico, hacemos alusión a morfemas conceptuales que son portadores del peso de las palabras. El núcleo de la palabra es el lexema. ¿Cómo lo observamos nosotros? Por lo general, siempre y cuando no lleve, por ejemplo, un prefijo antes, pero por lo general las palabras parten con el lexema.
Y alrededor de él, ya sea antes o a continuación, se van articulando otros morfemas para ir aumentando el caudal de palabras, ¿cierto? Vinculadas en lo que se llama también como familia léxica. No sé si en algún momento lo estudiaron, ¿ok? Por lo tanto, los lexemas son todas estas unidades base o unidades de raíz sobre la cual se articulan otros morfemas para dar forma a distintas palabras, obviamente manteniendo una base de significado detrás. Así, por medio del lexema sich, por ejemplo, podría obtener sillas, sillita, sillón, por poner un caso. A partir del lexema per, yo puedo obtener la palabra perro, perros, perra, perras, perritos, perritas, perrera, etc. O sea, esta unidad es fija, se mantiene constante, y alrededor de ella se articulan los denominados morfemas gramaticales para ir generando y para ir dando forma a más palabras. Así, los morfemas con significado gramatical, o morfemas propiamente tal, ¿cierto?, pueden estar relacionados con la flexión, es decir, el cambio en una terminación en la desinencia de las palabras, y que por ende también puede traer aparejado un cambio de índole gramatical. Así, yo puedo obtener morfemas de género, ¿cierto? Por ejemplo, para distinguir hermano, hermana, niño, niña, de número, si es singular o plural, tiempo, modo, aspecto, esto se da muchísimo en los verbos. Por ejemplo, cantar, yo canté, tú cantaste, ¿verdad? Él cantó. O sea, si se dan cuenta en los verbos se mantiene la raíz constante, cant. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia el morfema gramatical que indica tiempo, modo y aspecto. Cantaba, cantaré, cantasteis, cantáis, etc. Y por último están, ¿cierto?, los morfemas con valor de persona, que es propio, ¿cierto?, de elementos verbales y pronominales, ¿cierto? Por ejemplo, entregarle a esa persona, entregarme, tienes que entregarme tal cosa, ¿ok? Por lo tanto, se mantiene la raíz o la base constante y todos estos elementos van oscilando alrededor. Estos son los denominados morfemas con significado gramatical. En tercer lugar está la tercera clase llamada derivativos, que modifican la significación y que pueden ubicarse de manera estratégica, ya sea antes del lexema, ya sea después del lexema, o incluso pueden ir entre medio entre el lexema y el sufijo. Por ejemplo, cuando tengo un derivativo que va antes del lexema, yo voy a hablar de un prefijo. Perdurar, antepasado, anteayer, etc. Los sufijos van pospuesto, ¿ok? Amar, amante, etc. Y así yo puedo tener dos tipos, los llamados significativos, ¿verdad? Cuando se obtiene un significado diferente, por ejemplo, libro, librería, que fue lo que nosotros veíamos hace un rato en el anterior, o bien puedo obtener yo algún apreciativo que está marcado por valoraciones personales, como por ejemplo en diminutivo, aumentativo, despectivos, fotito, fotaza, ¿ok? Por lo tanto, esos son los denominados sufijos. Repito, los prefijos anteceden al lexema, los sufijos van pospuestos al lexema, ¿ok? Dentro de los sufijos yo puedo encontrar, ¿verdad?, alguna o una serie de llamados morfemas gramaticales que son los que yo vi anteriormente. Y por último yo puedo obtener los interfijos que están en una posición intermedia entre el lexema y el sufijo y que no tienen ninguna función, simplemente son elementos auxiliares. Entonces, por ejemplo, yo tengo la base que puede llevarme a humo, ¿cierto? Y al colocar un interfijo ar, yo genero la palabra humareda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así es como van surgiendo y así es como van tomando forma las palabras. Unidades menores se articulan entre sí para dar forma a unidades mayores. Por ejemplo, aquí yo les pongo un pequeño ejercicio simple, que no lo vamos a hacer todo, pero me interesa que ustedes entiendan. ¿Cuántas palabras ustedes podrían formar con los siguientes lexemas? Por ejemplo, caballo, caballería, caballero, caballito, caballete, etc. Fort, ahí ustedes podrían pensar, ¿verdad? Fortificar, fortaleza, fortín, por poner un caso. Port, portal, portero, y ahí puede salir algún elemento irregular que nos puede llevar a puerta, por poner un ejemplo. Cart,
carta, cartita, cartero, cartón, no sé. ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo estos lexemas, bajo estas raíces, van articulándose diversos elementos para dar forma a palabras completas. Es este el proceso mediante el cual se construyen las palabras. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en el manejo de vocabulario contextual en PSU? Un impacto enorme. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de reconocer cuando una palabra lleva, por ejemplo, un prefijo, yo perfectamente podría ser capaz de tener alguna noción del significado. Por ejemplo, el prefijo extra, extraterrestre, por poner un ejemplo, o por ejemplo, infra, el inframundo. Alguien, ¿pero qué es el inframundo? Bueno, infra tiene que ver con algo que está en una posición inferior. Mundo, el plano terrenal. Por lo tanto, yo perfectamente asocio inframundo con el infierno, a partir de un análisis simbólico, a partir de la cosmovisión occidental. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que se hace, repito, es poner en práctica el manejo de estos elementos morfemáticos para así de una u otra manera poder establecer el sentido de las palabras críticas en un ejercicio de PSU. ¿Qué van a encontrar ustedes en el aula? En el aula tienen disponible una guía con un inventario de prefijos completa, hay los más usados, con su respectivo significado y una serie de ejemplos. Van a encontrar también sufijos en esa guía. De hecho, me interesa que trabajemos sobre la base, ante todo, con prefijo y sufijo. Van a encontrar una segunda guía con términos latinos, ¿verdad? Vamos a trabajar, de hecho, en este punto también vamos a trabajar con lo que es la raíz latina, puesto que gran parte de las palabras que están en nuestro uso diario son palabras derivadas del latín. Por lo tanto, el manejo de este conocimiento de morfología y elementos latinos le va a permitir a ustedes crear una mayor conciencia al momento de desarrollar los ejercicios de vocabulario contextual. Cualquier duda o consulta los espero en mi correo electrónico o bien los espero también en la sesión Zoom del día martes 2 de junio en los respectivos horarios para cuarto medio A y cuarto medio B. Espero que les sirva este tutorial y nos vemos pronto. Un abrazo a todos y a todas. Adiós.